La intervención milagrosa de Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud, un evento sin precedentes e irrepetible, debe ser recordada y conmemorada regularmente en la Pascua. Los israelitas fueron redimidos y libres, pero la libertad es un bien preciado, porque las señales y maravillas de Dios se realizaron en nombre de Israel, lo que resultó en juicios divinos que cayeron sobre Egipto. Y estos juicios no fueron solo un castigo para los egipcios, sino también una enseñanza para los israelitas, ayudándolos a conocer al Dios verdadero y cuáles eran los valores reales y duraderos de la vida. Dios se presentó como un redentor amoroso y justo, un guerrero poderoso que había rescatado a Israel de la esclavitud. Y estos dramáticos eventos fueron diseñados para llevar a su pueblo a confiar plenamente en Él como su sabio guía y cuidador, y así a depender de su liderazgo. Y tras la gran liberación de Egipto, la experiencia del Mar Rojo y la espléndida celebración de la salvación divina de las manos del faraón y su ejército, Dios guió a Israel al desierto de Sur, donde viajaron durante 3 días sin encontrar agua. Y allí los israelitas se enfrentaron a otra prueba de su confianza en el Señor. Y justo antes de esta prueba, los israelitas confiaron en el Señor tras cruzar el Mar Rojo y presenciar la derrota del faraón. Preguntamos, ¿seguirían el camino de la confianza absoluta en Dios con una actitud de confianza en su líder? Todo lo sucedido en los últimos días y semanas debería haber quedado grabado en sus memorias. ¿Recordarían el liderazgo de Dios cuando las dificultades de la vida los golpearon de nuevo? Dios cuidó de Israel como un padre amoroso y los guió con paciencia por el desierto. Tuvo que enseñarles lecciones dolorosas cuando murmuraron. Sin embargo, con amor les proporcionó agua, codornices y maná, y les instruyó sobre cómo santificar el sábado. Bueno, mantente en sintonía y busca en tu Biblia los versículos centrales de esta semana que están en Éxodo 16, 28 al 30. Dice la Escritura: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Y así el pueblo reposó el 7º día. Y aquí tenemos que tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido hacia la tierra prometida. El pueblo se enfrentaba a un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. Y el Señor los guiaría y cuidaría y deseaba ayudarlos a crecer. Pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad y sobre todo confianza en el Señor. Especialmente obediencia. Moisés era un líder visible y el pueblo tenía que seguirlo y aceptar su liderazgo si querían triunfar. Era crucial que permanecieran unidos, que cooperaran como comunidad y que se ayudaran mutuamente. Había muchos obstáculos y desafíos por delante. Gran parte de su crecimiento espiritual dependería de cómo enfrentaran esos desafíos y respondieran a Moisés, especialmente cuando los retos fueran grandes. El conocido adagio chino de que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso era acertado en la situación de ellos y necesitaban confiar en las indicaciones del Señor a cada paso. Pero trágicamente, como veremos, no aprendieron esas lecciones tan fácilmente. Pero, ¿no hacemos nosotros lo mismo? En los incidentes registrados en la Biblia, distintos personajes desempeñan papeles diferentes, buenos o malos, y debemos prestar mucha atención a las tramas, los lugares, los tiempos y los villanos. Sin embargo, lo más importante de un relato suele ser el desenlace y las lecciones aprendidas. Y lo mismo puede decirse de los relatos bíblicos acerca del pueblo de Dios tras el cruce del Mar Rojo. Como muestran los episodios, Dios es el solucionador de problemas y el pacificador. Sin embargo, su labor es dificultada por la incredulidad de las personas. Debido a su constante murmuración y desobediencia,
Los hebreos experimentaron serias complicaciones e incluso tragedias. Trajeron sobre sí mismos muchas dificultades debido a su incredulidad e impenitencia. Ejemplo, tras el cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado? La primera prueba de la fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua. Lo que no es de extrañar dado al difícil, caluroso y seco entorno del desierto. Y después de 3 días de viaje, el pueblo finalmente encontró agua, pero no era potable, porque Mara significa amargo. Y como el agua era amarga, la fe de Israel en su bondadoso Señor se tambaleó rápidamente. Sin embargo, Dios reaccionó con compasión, y el primer milagro fue realizado con un trozo de madera. Por supuesto, no fue la madera, sino el Señor quien hizo que el agua se tornara dulce y potable. Y el pueblo tuvo que aprender importantes lecciones. Número 1, paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Número 2, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. Sin embargo, los hijos de Israel dieron muchas cosas por sentado y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos. Milagros por los que tan apasionadamente les habían cantado alabanzas, declarando esas alabanzas y el amor de Dios. En Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios? Sin embargo, incluso después de sus quejas, Dios prometió que no traería sobre los israelitas ninguna de las enfermedades que habían asolado a los egipcios. Él los protegería, pero solo podrían experimentar el cumplimiento de esta promesa si se mantenían fieles a Él. Y yo pregunto, ¿qué pruebas y luchas has traído sobre ti mismo? ¿Y qué consuelo puedes obtener al saber que Dios seguirá obrando en tu favor si cooperas con Él? Desgraciadamente, existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios les había ayudado en el pasado y que Él había provisto soluciones para sus dificultades. Dejaron que sus problemas presentes los cegaran respecto de su meta final y del futuro maravilloso prometido por Dios. Ese es un problema común incluso entre el pueblo de Dios actualmente, ¿verdad? Por eso pregunto, ¿por qué se quejaron los israelitas? ¿Y qué ocurrió luego? Veamos Éxodo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora es importante notar, amados, que las tentaciones registradas en la Biblia suelen estar relacionadas con el alimento, ¿verdad? Mira, en el jardín del Edén la caída se debió a la acción de comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás intentó hacerlo caer valiéndose primero de la comida. Esaú perdió sus derechos como primogénito a causa de su apetito indisciplinado. ¿Y cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida y la bebida? No es de extrañar que Moisés recordara a las generaciones posteriores, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El maná era un alimento celestial que Dios suministró a los israelitas durante 40 años en el desierto. Eso es mucho tiempo, amados. 40 años con la misma dieta.
Pero algo tenía esa dieta porque no se enfermaron ni se gastaron sus vestidos. Les enseñó mediante ese don de que Él es el creador y proveedor de todo. Además, Dios usó la provisión sobrenatural de maná para mostrarles cómo guardar el sábado, el séptimo día semanal, y eso aún antes de darle los 10 mandamientos. Cada semana ocurrían 4 milagros. Escucha, Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Los viernes recibían una doble ración de maná, pues ese no caía en sábado, no les sería provisto en sábado. 3, la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Y 4, no caía maná el sábado. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dijo, tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. A los humanos nos agrada comer y fuimos creados para disfrutar de ello, ¿verdad? La abundancia de los alimentos que crecen en la tierra, nuestra dieta original, revela que Dios quiere que comamos y que nos agrade lo que comemos. Sin embargo, ¿cómo es posible abusar del maravilloso don de la comida y del apetito? Bueno, en el desierto se necesitaba mucha agua. Siempre se necesita agua. Y Dios se ocupó de este problema pese a que el pueblo era pendenciero, no confiaba en Él e incluso puso a prueba su capacidad y disposición a proveerles el vital líquido. Y en su incredulidad volvieron la vista a Egipto. Moisés llamó al lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. El Señor dio agua a los israelitas a pesar de su incredulidad. Y esas 2 palabras deberían haberles recordado que no debían poner a prueba a Dios ni reñir con Él. Cuestionaron seriamente la presencia de Dios a pesar de las numerosas demostraciones previas que habían tenido de su compañía, de su poder y de su autoridad. Mira lo que comenta mi autora favorita. Hay comentarios muy bonitos sobre estos incidentes allí en Patriarcas y Profetas. Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiera apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella. El agua, amados, es símbolo de la vida. Pues esta no es posible sin aquella. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua. Nosotros mismos estamos constituidos un 60 o 70% de agua. Incluso nuestros huesos están en parte compuestos por ella. Por lo tanto, el hecho de que Dios proporcionara agua a los israelitas en el desierto era evidencia de que Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podían confiar en Él. Pero de nuevo, era necesario que fueran obedientes. Muchos siglos después, Pablo recuerda a los creyentes que la experiencia de los israelitas en el desierto fue única. Cristo mismo no solo los guió, sino que les proporcionó agua y satisfizo otras necesidades espirituales y físicas. Y en tal sentido el apóstol afirmó, la roca era Cristo. Para ellos Cristo era la fuente de la vida y el dador de la vida eterna. Así como una roca sólida, Dios guiaba firmemente a su pueblo. Se puede contar con Él, porque no deja de cumplir sus promesas. Él cumple lo que promete. Y ahora una palabra sobre Jetro, el suegro de Moisés. Moisés recibió la visita de Jetro, su suegro, también llamado Reuel, quien trajo consigo a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y Moisés salió a recibirlos cuando supo que venían. Y Jetro vino porque oyó hablar de la asombrosa liberación de Israel por parte de Dios. Y Moisés narró a Jetro en detalle todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Y Jetro alabó la bondad de Dios y sus extraordinarias intervenciones en favor de su pueblo. Y dice Éxodo 18, 10 y 11 lo siguiente. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová,
que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Amados, lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo la obra de Dios en favor de los hebreos debía ser un testimonio para el mundo acerca de quién es el Dios verdadero y de lo que puede hacer por su pueblo. Mientras Jetro aprendía acerca del Dios verdadero, él mismo tenía consejos sabios y beneficiosos para ofrecer al pueblo de Dios. Moisés necesitaba organizar el sistema legal con principios justos y equitativos, y también necesitaba jueces íntegros, dedicados y fieles. Y Jetro enumeró sabiamente las calificaciones que debían tener esas personas. Dijo que estos hombres debían ser hombres que respetaran profundamente a Dios. Número 2, que fueran dignos de confianza. 3, que odiaran la ganancia deshonesta. O sea, personas capaces y de buen carácter debían estar a cargo de diferentes grupos de miles, de centenas, de cincuentenas y de decenas. Y de este modo, la carga administrativa de Moisés se reduciría y podría centrarse en los problemas importantes. Y como resultado, el pueblo estaría bien atendido. Y Moisés aceptó el sabio consejo de Jetro y nombró líderes para diferentes funciones administrativas. Moisés podría haber despreciado el consejo de su anciano suegro y haberle dicho que se ocupara de sus asuntos, pero no lo hizo. Y eso nos habla mucho de quién era Moisés. Por eso, ¿qué lecciones importantes podemos aprender de su disposición a escuchar a otra persona? A esta persona que ni siquiera era hebrea. Amados, ¿qué razón aduce Pablo para que estos acontecimientos quedaran registrados? Y así está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Pablo explica que todo lo sucedido a los israelitas quedó registrado a fin de que sirva como ejemplo y advertencia para los seguidores de Cristo y les ayuda a evitar los mismos problemas. Es decir, para que aprendieran de esas experiencias. Se trata pues de una instrucción pertinente para quienes vivimos en el fin de los tiempos, ¿verdad? Dios da a su pueblo el Espíritu Santo para fortalecer a los creyentes con poder, amor y dominio propio, a fin de que puedan tomar decisiones correctas y seguir sus enseñanzas. Porque Jesucristo es la fuente de la nueva vida y solo Él puede convertirnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto espiritual de ustedes, así le dice Pablo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Jesús también usó las enseñanzas contenidas en estos relatos, los del maná, el agua en particular, para enseñar verdades acerca de sí mismo. ¿Quién los guió por el desierto? Bueno, la samaritana, recuerda, descubrió que Cristo ofrecía algo que no obtendría en ningún otro lugar. La sed interior de paz, alegría y felicidad procede de Dios y por tanto solo Él puede satisfacerla. Y más tarde, en el contexto del maná, Jesús explicó que fue Dios, no Moisés, quien lo proveyó al pueblo. Y luego Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Jesús se identificó 3 veces como el pan de vida. Así como el maná en el desierto era el pan del cielo, el agua de la roca era el regalo de Cristo para satisfacer la sed. Además de estos aspectos físicos, el pan y el agua tenían también un significado espiritual, pues Jesucristo es el pan de vida y el agua de vida, el agua viva. Solo Él puede saciar verdaderamente nuestra sed y hambres espirituales. Bueno, se nos va la hora. Y para concluir, amados, poco después del incidente con el agua, la nación se enfrentó a un nuevo peligro. Los amalecitas, una tribu feroz y belicosa, los atacaron. Y Ellen White comenta esto en Patriarcas y Profetas. Y dice: los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerle, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores
de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Y durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Oh, amados, ¿cómo podemos vivir con Jesucristo en una relación tan estrecha que Él se convierta en nuestro pan y agua de cada día? Esa es la pregunta más importante de hoy. ¿Cuándo y cómo debemos atender a quienes se quejan de las dificultades de la vida? ¿Y cuándo no debemos escuchar las murmuraciones? Dios estaba presente en la columna de nube y en la columna de fuego. Pero los israelitas dieron por sentado su presencia en la nube. También podemos tener una obra extraordinaria de Dios llevándose a cabo entre nosotros y no apreciarla. ¿Cómo podemos mantener nuestro sentido de admiración por la santidad de las cosas relacionadas con Dios y su obra? Bueno, preguntas para reflexionar, ¿verdad? Y antes de cerrar en oración, Dios nos ayuda, amados, a confiar en su palabra, a no repetir la triste historia de incredulidad. Ellos podían haber entrado en la tierra prometida muchísimo antes, pero por sus murmuraciones y falta de fe, falta de confianza en Dios, 40 años vagando por el desierto. Ya hemos vagado demasiado nosotros. Es hora de ir al hogar. Es hora de confiar plenamente en nuestro Señor, que nos llevará a la tierra prometida. Oremos, Padre Celestial. Gracias por estas lecciones, que debemos aplicarlas y tenerlas en cuenta para no repetir los mismos errores. Pero pero también al mismo tiempo queremos confiar en ti. Queremos depender plenamente de ti, confiar en tu palabra, aunque no veamos todo claro, pero si tu palabra lo dice, confiar en tus promesas. Queremos afirmar nuestros pies en tu palabra, en tus promesas, y sabemos que estaremos en terreno seguro, yendo al lugar más seguro, a estar contigo para siempre. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, donde seguiremos estudiando acerca del Éxodo hasta que el pueblo de Israel se instala en la tierra prometida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Nunca lo olvides. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira, el precio fue pagado por ti, por mí en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto nos valora. Y pronto vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.